Nuestra H pregunta hoy con Aurelio Barría, fundador de la Cruzada Civilista, primer director del Fondo de Emergencia Social y expresidente de la Cámara de Comercio. Bienvenido, señor Barría. Hablemos hoy del balance del primer año de gobierno de Laurentino Cortizo. Creo que lo justo es dividirlo en dos, antes de la pandemia y en época de pandemia. Empecemos con antes de pandemia. ¿Cuál es su evaluación? Los primeros 8 meses creo que fueron relativamente satisfactorios. Hubo expectativas, siento que se cumplieron algunas cosas como el nombramiento de los magistrados, se pagaron deudas, se consiguieron negociar bonos en el mercado internacional. Así que creo que los primeros 8 meses de julio a febrero fueron un balance satisfactorio, positivo para el primer periodo de esta nueva administración de gobierno. El segundo periodo empieza el 13 de mayo cuando se declara la emergencia nacional y al principio tuvimos una aceptabilidad de cómo se estaban dando y manejando las cosas con la ministra en aquel entonces la ministra Turner de Salud. Sin embargo, han sucedido algunos acontecimientos, algunos hechos que han desmejorado la expectativa sobre lo que esperábamos del presidente, más que todo por la falta de transparencia, por la necesidad de dar mayor rendición de cuentas de dos funcionarios fundamentales, el ministro de la Presidencia y el ministro de Obras Públicas, sobre dos casos que la comunidad y la sociedad ha cuestionado y todavía no tenemos respuestas. Ese periodo creo que es un periodo en el cual no se han llenado las expectativas. Hubo, como usted bien lo dijo, el cambio de la ministra Turner y de dos ministros más, y aparte dejaron a los ministros cuestionados que usted menciona, Carrizo y Sabonge. ¿Cuál es su opinión al respecto? La salida de la ministra Turner nos ha llamado la sorpresa, se escuchaban rumores de insatisfacción. Yo creo que hay más preguntas que respuestas. Verdaderamente no sabemos si ella renunció por presiones o el presidente pidió su renuncia por alguna circunstancia que no estaba satisfecho. Lo cierto es que los panameños reconocemos en la gestión de la ministra Turner un buen trabajo, a pesar de las críticas que tuvieron, a pesar de la cuarentena que nos impuso, la situación para cuidado de los panameños se manejó bastante bien durante la administración de la ministra Turner. La salida, creo que hay preguntas que necesitan respuesta de parte del presidente y de parte de ella misma. En cuanto a la expectativa de que se diera la salida de otros ministros, como el ministro de Obras Públicas por el tema del hospital modular y por parte del ministro de la Presidencia, que hoy es el vicepresidente de la República, creo que es una situación que está en la mente de los panameños y que el presidente tiene toda la autoridad para ejercer su mandato. ¿Por qué los mantiene a pesar del cuestionamiento que existe? Es otra de las preguntas que nos hacemos y creo que todavía necesitan respuesta. Un cambio importante también que se dio en este primer año fue el cambio de rumbo en la Secretaría de Comunicaciones del Estado. ¿Cómo evalúa usted las comunicaciones en este primer año? Bueno, yo quiero mencionar que además del cambio de la Secretaría de Comunicación, hubo el cambio del ministro de Seguridad, el ministro Mirones, cuando sucedió el problema de las cárceles. Yo creo que esa decisión que se tomó en un momento dado, bueno, el presidente tiene toda la autoridad y reforzó su gabinete de seguridad nacional. En cuanto a la salida de la Secretaría de Comunicación, siento que ha sido muy débil el manejo de la comunicación de parte de la Secretaría. Ha habido errores y creo que el presidente necesitaba reforzar esa área y que han nombrado a una persona que tiene una trayectoria y un conocimiento que esperamos tenga un mejor resultado. ¿Hasta ahora el problema ha sido de comunicación o de transparencia? El problema ha sido de información y de rendición de cuentas y de credibilidad para darle mayor confianza a la población en la efectividad de la gestión pública. Y eso es necesario que el presidente afirme su liderazgo con actitudes determinantes, con autoridad y tomando las riendas de este país como primer mandatario. En el discurso del 1 de julio del 2019, cuando tomó posesión, el presidente dijo que llevamos una década perdida de corrupción, de robarle la plata a los panameños. ¿Cuál es su opinión de esas palabras un año después? Me gustó escucharlas porque fue el primer mensaje que él dio cuando empezó su discurso. También dijo que esperaba que su equipo tuviera rendición de cuentas permanentemente
y yo creo que las actuaciones recientes en el periodo de la pandemia no han reflejado esa rendición de cuentas y quizás esa expectativa de que fuera enérgico y firme para tomar decisiones cuando funcionarios eran cuestionados, pues ha hecho falta y pienso que el presidente todavía tiene una tarea pendiente para poder corregir esa situación y ganarse cada vez más la credibilidad y la confianza porque él está enfrente del barco del Estado. En este momento, ¿cómo ve usted la credibilidad hacia el gobierno, la confianza ciudadana? Pues yo creo que debemos enfocarlo en la gestión del presidente, porque él tiene el liderazgo en la presidencia. Yo pienso que hace falta rescatarla. Queremos sentir los panameños que él lo pueda hacer bien por el bienestar de este país y lo necesitamos, pero tiene que corregir rumbo, tiene que dar un golpe de timón. Estamos en la expectativa y él va a encontrar mayor respaldo en todos los panameños, no solo en el 32% que votó por él, sino que hoy día él es el presidente de todos. Así que como todos, queremos que él actúe en beneficio y tomando en consideración las expectativas que tenemos sobre sus actuaciones. ¿Usted recuerda algún otro gobierno con este nivel de desgaste al año del gobierno? Pero es injusto poderme compararlo cuando ningún otro gobierno ha tenido una situación en sus últimos 4 meses del primer año. O sea que la pandemia justifica el desgaste. Bueno, no lo justifica, lo que hace es que pone más difícil la prueba y exige más de los mandatarios y de su gabinete. Pero yo veo en otros países que se han fortalecido incluso con la pandemia o por lo menos han quedado igual. Acá se siente un desgaste mucho más acelerado. Yo creo que el caso de Uruguay es muy significativo, donde el presidente iniciando tomó las riendas y dio resultados con las expectativas de la población. Yo creo que eso es lo que queremos, que él corrija el rumbo y que verdaderamente la pandemia no sea una excusa, porque lo que nos viene adelante es un reto muy importante para este país y para los panameños. Vamos a un cambio comercial, el primer cambio comercial. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta hoy con Aurelio Barría. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta hoy con Aurelio Barría. Señor Barría, en los últimos meses hemos visto escándalo tras escándalo, pero vemos a la ciudadanía un poco más activa. ¿Será que está cambiando el valor de la corrupción, el valor que le damos a la corrupción, o es solo algo coyuntural de la pandemia? La corrupción crea desconfianza. La corrupción, si no hay transparencia, es un signo de opacidad o de oscuridad. Y yo creo que la sociedad civil, los independientes, las personas que queremos que este país progrese, exigimos que haya rendición de cuentas. Y yo pienso que eso es lo que se necesita en el país para que haya el liderazgo que el presidente requiere. Mientras eso no se aclare y que no haya rendición de cuentas, estamos en problemas. Sí, mi pregunta es si estamos despertando realmente o si es una situación coyuntural de la pandemia. Creo que la fuerza de la sociedad civil cada vez es mayor. Sí estamos despertando y hay una nueva actitud, hay más conciencia y responsabilidad ciudadana. ¿Cómo ve usted el papel de la oposición? Creo que no hay una estructura de oposición estructurada. Sencillamente hay voceros de los partidos que corrieron y de las personas que no ganaron en la contienda electoral de mayo. Pienso que la oposición más fuerte la está teniendo el presidente dentro de la asamblea en su propio partido y que de alguna manera la sociedad civil está cuestionando el tema de la gobernabilidad en el balance entre el Ejecutivo y el Legislativo. Reitero que la sociedad civil y las personas y los medios tenemos que ser más exigentes y pedir que haya rendición de cuentas y mayor comunicación e información de lo que pasa en el país. Habiendo hablado ya de la oposición, ¿cómo evalúa usted en este primer año el papel de la empresa privada? La empresa privada en el periodo de la pandemia ha sufrido muchísimos, empleadores y empleadores, y ahora mismo es el problema más grave porque las empresas tienen una situación impredecible sobre cómo abrir, cuándo abrir, con cuántos empleados abrir y si las condiciones financieras y las ventas van a permitir mantener la empresa en el mercado. La empresa privada y los gremios han estado colaborando con el presidente de la República para aportar ideas que permitan la reactivación de la economía, pero todavía nos hace falta un plan de reactivación presentado por el Ejecutivo. No lo tenemos todavía. A eso voy en el siguiente bloque, pero quiero preguntarle, ¿usted piensa que algunos de los presidentes en democracia que hemos tenido
o quizá alguno de los candidatos que tuvimos en el 2019 hubiera hecho un mejor papel que el que está haciendo este gobierno? Es difícil hacer comparación sobre hipótesis. Yo creo que nosotros esperamos que este gobierno lo haga mejor, que el presidente en su primer año de aprendizaje haya recibido los golpes y corrija rumbo. Yo espero que lo haga mejor. No sé si ninguno de los otros candidatos lo hubiera podido hacer igual ante esta crisis, pero lo que importa es que se cumplan las expectativas y que se corrijan rumbos y que se aprenda. Evidentemente la pandemia es algo novedoso, es algo antes nunca visto, y yo creo que eso requiere el apoyo de todos los panameños. Este no es un problema del gobierno del PRD, este es un problema del Estado de los panameños, y nosotros tenemos que resolverlo como tal, con la unión y el apoyo de toda la ciudadanía que está sufriendo un problema grave. ¿Cómo se siente respecto a la falta de divulgación de un plan de reactivación económica? Que es muy tarde y muy poco lo que se está diciendo. Yo creo que necesitamos un liderazgo que nos dé luces hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer en las empresas? ¿Qué vamos a hacer para mantener a los empleados? ¿Qué vamos a hacer para darle una oportunidad a todo ese equipo informal de las empresas informales que representan el 43% de la actividad económica del país? Eso es lo que nos preocupa, y que en este momento necesitamos un consenso para permitir que las personas puedan tener un ingreso y que puedan resolver sus problemas de primera necesidad. Ese es el reto, y eso es lo que piensa cada uno que ve este programa. Ese es el sentimiento. ¿Cómo voy a resolver mi situación inmediatamente futura? ¿Quién está liderando la agenda económica en el país? Bueno, supuestamente tenemos un ministro de Economía y un asesor económico para asuntos de inversiones. Yo creo que la responsabilidad del ministro de Economía es fundamental porque nos ha gestionado fondos adicionales para reactivar la economía, pero también se requiere que él asuma mayor responsabilidad. Pienso que no se le está dando todas las responsabilidades que se le deben asignar a él, pero conjuntamente deben trabajar los otros ministros de Agricultura, Comercio y de Generación de Inversiones, porque esto no se trata de una sola persona, se trata de una suma en conjunto de todos aquellos que puedan subir, y la empresa privada y los trabajadores tenemos un rol que jugar también. Se habla mucho del estilo de los discursos del presidente Cortizo, más allá de si es campechano o no, ¿tienen contenido? ¿Van más allá de las palabras? Yo creo que es folclórico, él tiene su estilo, cada maestrito tiene su librito, a veces se va por las ramas y hay que traerlo a punto. Sí, pero más que el estilo, mi pregunta es la profundidad. ¿Existe la profundidad o son superficiales? Creo que requieren mayor profundidad. Yo no diría que es totalmente superficial, creo que esperamos un poquito más de contenido. El papel de la Asamblea Nacional en este primer año. Bueno, ha demostrado que en los periodos de incidencia insultan a cuanta persona les parece sin ninguna responsabilidad y lejos de mantener un nivel de altura en la Asamblea. Me parece que en algunos diputados del propio partido de gobierno han sido muy duros con el propio Ejecutivo, y que realmente se ve que no había una coordinación entre el partido gobernante, el Ejecutivo y el Legislativo. Esas cosas se tienen que arreglar en casa y tienen que demostrar que tienen una agenda en común para resolver los problemas nacionales. Creo que los diputados independientes están haciendo un buen trabajo, pero los diputados de los partidos otros los encuentro un poco pasivos. Pienso que debe haber mayor dinamismo. Si usted hubiera tenido que sacar, o tendría que sacar a alguien del gobierno fuera de los dos que ya me ha mencionado, ¿a quiénes sacaría? Obviamente tú quieres la respuesta. La respuesta son las dos personas que han sido más cuestionadas durante el periodo de la pandemia. Y cualquier funcionario que se haya visto involucrado en un problema de corrupción. Y creo que estas dos personas son el ministro de Obras Públicas y el ministro de la Presidencia. Digo, nada personal, pero es una realidad. Las personas han sido cuestionadas, están en investigación, sepárenlos, investíguenlos, pero sencillamente denle respuesta a lo que la ciudadanía espera de él. ¿Cuál es su opinión del doctor Enrique Lau frente al Seguro Social? Es un profesional. Me molestó mucho escuchar el caso de una licitación de tantos cientos de millones de dólares en una compra en este momento, la cual ha sido suspendida, pero que espero que no se dé y no se continúe con ella.
tiene un gran reto de presentar los informes financieros a la Junta Técnica Actuarial para que hagan la evaluación del déficit, para que el Banco Nacional pueda hacer el aporte del déficit del 18 y del 2019, y además que presenten las recomendaciones sobre qué es lo que se debe hacer para evitar ese déficit hacia el futuro. Creo que el director Lau debe ser más abierto y debe dar mayor información para que este diálogo tenga un contenido y puedan encontrarse las soluciones con grandes sacrificios, pero tiene que haber soluciones que los panameños aportemos para mantener el seguro social activo y sin déficit. Esas reformas, las constitucionales y las del seguro, ¿creen usted que se fueron o que siguen en agenda? La del seguro sigue en agenda y entiendo que hay reuniones con los diferentes sectores para entender y para buscar alternativas viables. Las reformas constitucionales en este momento están pasando a segundo grado. Creo que los panameños estamos pensando en cómo resolver la crisis económica que se viene adelante. Cómo vamos a mantener los empleos de las personas en el sector empresarial, cómo vamos a generar nuevas inversiones, cómo vamos a resolver los pasivos, los préstamos que hay que pagar. Eso es lo que está en prioridad en la mente de los panameños y yo creo que en eso tenemos que enfocarnos más que en las reformas constitucionales que están pendientes, pero tendrán su momento más adelante. Vamos a otro cambio comercial, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Aurelio Barría. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Aurelio Barría. Usted fundó la Cruzada Civilista. ¿Qué siente al ver a personajes como Daniel Delgado Diamante, Benjamín Colamarco en puestos clave del gobierno? Bueno, los nombramientos militares sí son cuestionados. Algunas de estas personas tienen casos pendientes o tuvieron casos pendientes, no sé si se han resuelto todavía, pero eso deja un sabor de que todavía quedan algunos rezagos de la dictadura, de los militares de la dictadura en puestos públicos. Yo creo que el PRD tiene muchas otras personalidades civiles que pueden nombrar. Pienso que es una mejor forma de dar una mejor imagen al gobierno del presidente. En estos primeros 12 meses del gobierno, ha habido críticas y señalamientos de se parecen a Todo por la Patria, militarización. ¿Usted ve eso asomar o no? Bueno, algunos todavía tienen el recuerdo y quieren mantener inclusive charreteras en la militarización de ciertos sectores por la defensa de las fronteras de nuestro país. Yo creo que si hay algunos que están pensando en eso, deben entender que la Constitución Política de Panamá anuló la creación de un Estado militar en Panamá, de una institución militar. Yo creo que eso está muy claro y no lo debemos tener. Y esas personas que se olviden que eso va a mantenerse. El gobierno prometió que la educación sería la estrella del gobierno. ¿Eso ha sido así? Bueno, eso es lo que han querido hacer. Es muy poco tiempo para poder medir si ha tenido los resultados. Se han anunciado programas, planes recientemente durante la epidemia. Sin embargo, hoy día la educación está seriamente afectada porque está parada. Las escuelas no están dando la atención a los niños y a los estudiantes de secundaria ni a las universidades. Si es la estrella, tenemos que hacer algo para que brille, porque en este momento todavía está muy opaca. ¿Cómo ve usted el papel de la Corte Suprema de Justicia? El presidente dijo que él haría cambios positivos en cuanto a la justicia. ¿Los ha hecho? Mira, él mencionó que había que rescatar una justicia eficaz en su toma de posesión. El nombramiento de 3 magistrados, 2 de ellas damas, y 6 suplentes, fue recibido bastante bien por la ciudadanía. Creo que es un cambio, refresca la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tenemos que tomar decisiones sobre casos pendientes de alto perfil y esa situación todavía está en las manos de la Corte Suprema. Yo quisiera que tuviéramos una justicia más eficaz, transparente y que diera la satisfacción de que aquí nadie está por encima de la ley. E inclusive si hay presidentes o expresidentes que tienen cargos pendientes, deben ser investigados al igual que diputados y cualquier ciudadano, empresario o un ciudadano común y corriente, porque la ley tiene que ser igual para todos. La Corte Suprema de Justicia todavía no ha rescatado la confianza y la credibilidad que los panameños necesitamos tener. ¿Y si pasamos a la Procuraduría de la Nación? Bueno, ese es otro caso ya irremediable. Yo
tuve expectativas sobre el nuevo procurador, sin embargo, la rotación de los fiscales, el nombramiento de un asesor con serios cuestionamientos de su trayectoria política, realmente deja mucho que decir. Y si que se van a dar investigaciones sobre casos recientes de corrupción, donde no pareciera que estamos avanzando, eso te dice todo. Primero hay que cumplir y después podemos evaluar. Por el momento no estamos satisfechos con lo que está pasando en la Procuraduría de la Nación. Señor Barría, por último, ¿cuáles son las tareas pendientes del gobierno para este segundo año? Espero que el presidente el 1 de julio anuncie un plan de reactivación económica importante que dé a conocer algunos cambios que se puedan dar temporalmente para flexibilizar la relación laboral de empleados-empleadores, para mantener los puestos de trabajo de las personas que pudieran estar en suspensión de trabajo o que pudieran necesitar algunas jornadas especiales. Es necesario que él anuncie que va a trabajar sobre el cambio o los ajustes en la Corte Suprema de Justicia, en la Caja de Seguro Social, y lo más importante es que él rescate la credibilidad y la confianza con carácter y autoridad sobre las decisiones que tiene que tomar y que los panameños estamos esperando. Eso es lo fundamental. La disposición de él es lo que nosotros esperamos. Los detalles y cómo va a cumplir para tener una efectiva gestión pública lo vamos a evaluar posteriormente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Misrachi Pregunta hoy con Aurelio Barría. Que tengan excelente día.